Viajó con la asistente a la que siempre ignoró, la mujer sencilla, sin gracia, a la que jamás habría notado. Pero bastó verla en la piscina para enloquecer de celos y descubrir que en ella nada era tan común como parecía. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este continuando. Felipe Andrade había construido su vida sobre cimientos de control absoluto. Cada decisión era calculada, cada movimiento planeado con semanas de antelación, cada relación profesional mantenida a una distancia segura y medible. A sus 38 años, comandaba Andrade Tech Solutions con la precisión de un cirujano y la frialdad de quien había aprendido, de la peor forma posible, que mezclar sentimientos con negocios era un error que no se cometía 2 veces. Su empresa ocupaba 3 plantas enteras de un edificio comercial en la zona sur de Madrid, con vistas al Paseo de la Castellana, y empleaba a más de 200 profesionales especializados en soluciones tecnológicas para grandes corporaciones. Felipe era respetado, temido y admirado en igual medida, pero nunca amado, y él lo prefería así. La regla que gobernaba su existencia tenía origen en un episodio que pocos conocían. 7 años antes, aún como director de proyectos en una multinacional, Felipe se había involucrado con una colega de trabajo. La relación había comenzado inocente, había evolucionado a algo intenso y había terminado en una explosión devastadora, cuando ella, movida por resentimiento tras la ruptura, acusó a Felipe de acoso moral y uso de información privilegiada para favorecerla, en ascensos. Las acusaciones eran falsas, pero la mancha había quedado. Le llevó 2 años, 3 abogados y una cantidad inmensurable de noches sin dormir limpiar su nombre. Cuando finalmente lo consiguió, Felipe se juró a sí mismo que nunca más permitiría que su vida personal interfiriera en su trayectoria profesional. Y cumplió esa promesa con disciplina casi religiosa. No había cenas con colegas fuera del horario laboral, no había conversaciones personales en los pasillos, no había siquiera un café informal con alguien del equipo. Su secretaria manejaba todas las interacciones que no fueran estrictamente necesarias, y Felipe mantenía una cortesía educada pero distante con todos los empleados, desde el becario hasta el vicepresidente. Por eso, cuando Mariana Figueroa, su directora de Recursos Humanos, sugirió que participara en el retiro corporativo anual que tendría lugar en San Lorenzo de El Escorial, Felipe dudó. Los retiros eran ambientes propicios para que las personas bajaran la guardia, compartieran historias personales, crearan vínculos, todo lo que Felipe evitaba. Pero Mariana había argumentado con datos que él no podía ignorar. La última encuesta de clima organizacional había mostrado que los empleados echaban de menos un liderazgo más presente, más humano. La empresa crecía, pero la cultura se estaba fragmentando. Felipe necesitaba ser visto no solo como el CEO distante, sino como alguien accesible. 3 días en San Lorenzo de El Escorial, con actividades de integración, charlas sobre liderazgo y momentos de esparcimiento. Felipe aceptó, pero con la condición de que mantendría su rutina de trabajo remoto durante las mañanas. Mariana sonrió y asintió. Era un comienzo. El viaje estaba programado para la última semana de mayo, cuando el frío de la Sierra de Guadarrama ya empezaba a arreciar y la ciudad turística se llenaba de visitantes en busca de chocolate caliente y chimeneas encendidas. La posada elegida era una propiedad amplia, con chalés individuales esparcidos por un terreno arbolado, un área común con piscina climatizada, biblioteca, sala de juegos y un restaurante con vistas a las montañas. 25 personas de la alta dirección de Andrade Tech participarían: directores, gerentes senior, coordinadores de proyectos estratégicos. Felipe revisó la lista de participantes 2 veces, mentalizando rostros y funciones. Los conocía a todos, al menos superficialmente. No habría sorpresas. Pero las hubo. La víspera del viaje, a las 6 de la tarde de un jueves lluvioso, Mariana entró en su despacho con una disculpa en el rostro y una noticia que lo cambiaría todo. Roberto Díaz, el coordinador de planificación estratégica,
Había sufrido un accidente de moto de camino a casa y se había fracturado la clavícula. Estaría de baja por al menos 6 semanas. Alguien necesitaba reemplazarlo en el retiro para dar soporte logístico a las actividades, tomar notas de las reuniones y organizar los materiales. Mariana ya tenía una sustituta en mente, Laura Mederos, asistente administrativa del departamento financiero. Discreta, eficiente, con buenas referencias. Felipe apenas registró el nombre. Solo asintió con la cabeza y volvió a los informes que revisaba. Una asistente más o menos no haría diferencia. O eso pensaba él. Laura Medeiros era el tipo de persona que pasaba desapercibida. En los 2 años que llevaba trabajando en Andrade Tech, poquísimos colegas sabrían describirla con precisión. Usaba ropa discreta en tonos grises y beiges. Mantenía su cabello castaño siempre recogido en un moño bajo y apretado. Hablaba solo lo estrictamente necesario y almorzaba sola, generalmente leyendo algún libro en el comedor. No participaba en los happy hours de la empresa, no se unía a los grupos de WhatsApp del equipo, no compartía detalles de su vida personal. Algunos la encontraban antipática, otros simplemente tímida. La verdad es que a nadie le importaba lo suficiente como para averiguarlo, y Laura lo prefería así. Ser invisible era parte del plan. Cuando Mariana la convocó para sustituir a Roberto, Laura sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la expresión neutra. Agradeció la oportunidad con la voz calmada y profesional que había cultivado a lo largo de los años. 3 días en San Carlos de Bariloche, 3 días cerca de Felipe Andrade. Era más de lo que esperaba conseguir tan pronto. Volvió a su mesa, terminó las tareas pendientes y al llegar a casa, aquella noche abrió el armario y eligió la ropa que llevaría con calculado cuidado. Nada llamativo, pero tampoco nada que la hiciera desaparecer por completo. Era hora de ser vista, pero en sus propios términos. El viernes amaneció con un cielo limpio y frío. 2 autobuses fletados partieron del estacionamiento de la empresa a las 7 de la mañana, llevando al equipo a San Carlos de Bariloche. Laura se sentó en el asiento de la ventana, en la última fila, y se puso auriculares. No escuchó música, solo quería evitar conversaciones. Durante las 3 horas de viaje, observó cómo el paisaje cambiaba gradualmente. La ciudad gris de Ciudad de México, dando paso a las montañas verdes y cubiertas de niebla de la Sierra Madre. Cuando llegaron a la posada, poco antes de las 11 de la mañana, el grupo fue recibido con café, pan de queso aún caliente y chocolate caliente servido en tazas de cerámica. Laura solo tomó un vaso de agua y se apartó para observar. Felipe llegó 1 hora después, conduciendo su propio coche. Prefería no depender de horarios colectivos. Vestía pantalones vaqueros oscuros, un suéter gris de lana merino y una chaqueta de cuero negra. Su cabello castaño, siempre peinado hacia atrás en la oficina, estaba ligeramente despeinado por el viento. Laura lo observó de lejos mientras él saludaba a Mariana y a los directores con firmes apretones de manos y sonrisas educadas pero contenidas. Parecía incómodo, como alguien cumpliendo una obligación, y era exactamente eso lo que estaba haciendo. El primer día del retiro estuvo dedicado a actividades de integración. Por la mañana, una consultora de comunicación corporativa dirigió dinámicas de grupo sobre escucha activa y retroalimentación constructiva. Felipe participó con la misma cortesía profesional de siempre, pero Laura percibió que él evitaba el contacto visual prolongado y mantenía los brazos cruzados durante la mayor parte del tiempo. Por la tarde, hubo una caminata guiada por los bosques alrededor de la posada, seguida de un momento libre hasta la cena. Laura caminó sola, unos metros detrás del grupo principal, y fue la primera en regresar. Cuando el sol empezó a ponerse, se cambió de ropa. Se puso un vestido negro sencillo, de manga larga y largo hasta las rodillas. Se soltó el cabello, que cayó ondulado hasta los hombros. Se aplicó un labial discreto. Se miró en el espejo y respiró hondo. Era hora de empezar. La cena se sirvió en el restaurante de la posada, con mesas grandes dispuestas en forma de U. Laura se sentó estratégicamente en el lado opuesto al de Felipe, pero en un ángulo donde él podría verla si miraba.
Y él miró. No de inmediato, pero durante el postre, mientras Mariana contaba una anécdota sobre un cliente, Felipe levantó la vista y su mirada encontró la de Laura. Por una fracción de segundo, algo cambió en su expresión. No era reconocimiento, porque él no la reconocía. Era curiosidad. ¿Quién era aquella mujer de vestido negro y cabello suelto que lo observaba con una intensidad silenciosa y desconcertante? Felipe desvió la mirada rápidamente y volvió a prestar atención a Mariana, pero la imagen persistió. Después de la cena, parte del grupo decidió ir a la zona de la piscina climatizada. La noche estaba fría, pero la piscina era cubierta y climatizada con luces tenues y música ambiental. Laura no planeaba ir, pero cuando vio a Felipe dirigirse a su cabaña, cambió de opinión. Fue a la piscina, se sentó en una de las tumbonas y fingió mirar el móvil. Media hora después apareció uno de los participantes del retiro. Gustavo Herrera, consultor externo contratado para dar una charla al día siguiente. Español, carismático, de risa fácil. Gustavo vio a Laura sola y con la desenvoltura de quien no teme el rechazo, entabló conversación. Laura respondió con educación, y entonces Gustavo hizo una broma que le arrancó una carcajada genuina. Fue en ese momento cuando Felipe pasó por la zona de la piscina, de camino a la sala de juegos. Él vio a Laura riendo, con el cabello suelto brillando bajo las luces. Vio a Gustavo inclinado hacia ella. Vio la intimidad de aquella escena que no debería molestarle en absoluto, pero le molestó. Felipe sintió que algo le quemaba en el pecho, una sensación extraña y primitiva que no podía nombrar, celos. Pero ¿cómo sentir celos de alguien a quien apenas conocía? No tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. Felipe siguió su camino sin detenerse, pero la imagen quedó grabada. Esa noche, acostado en la cama de su cabaña, con el sonido de la chimenea eléctrica crepitando de fondo, Felipe no pudo dormir. Pensaba en Laura. Intentaba recordar de dónde la conocía, pero no podía. Ella trabajaba en la empresa, obviamente. ¿Pero en qué departamento? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Por qué nunca la había notado antes? ¿Y por qué de repente no podía sacársela de la cabeza? Felipe se revolvió en la cama, irritado consigo mismo. Estaba actuando de forma irracional. Él, que siempre había tenido un control absoluto sobre sus emociones, estaba perturbado por la presencia de una mujer que apenas conocía. Era inaceptable. Necesitaba concentrarse en el propósito del retiro, en las reuniones estratégicas del día siguiente, en los objetivos de la empresa. Pero cuando finalmente se durmió, ya pasaban de las 3 de la mañana y sus sueños fueron poblados por cabellos ondulados, un vestido negro y una risa que no era para él. El sábado por la mañana, Felipe se despertó decidido a retomar el control. Se saltó el desayuno colectivo y trabajó en su cabaña hasta la hora de la primera reunión. El tema era la expansión de mercado, y Felipe lideró la discusión con la precisión y claridad de siempre. Laura estaba presente, sentada discretamente en un rincón de la sala, tomando notas en un cuaderno. Felipe intentó no mirar en su dirección, pero fallaba repetidamente. Observaba cómo escribía con intensa concentración, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando alguien decía algo complejo, cómo se mordía el labio inferior cuando pensaba, detalles que no debería estar notando, detalles que lo distraían peligrosamente. Durante la pausa para el almuerzo, Felipe decidió que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Se acercó a Mariana y, con la voz casual de quien hace una pregunta sin importancia, preguntó sobre Laura. Mariana pareció sorprendida. ¿Laura Medeiros? Asistente de finanzas. Trabaja en la empresa desde hace 2 años, quizás un poco más. Extremadamente competente, discreta, puntual. Nunca ha dado problemas. ¿Por qué? Felipe inventó una excusa sobre evaluar la posibilidad de ascenderla a un puesto de mayor responsabilidad. Mariana sonrió y dijo que Laura ciertamente lo merecía, pero parecía satisfecha con su puesto actual. Nunca había pedido un aumento, nunca se había postulado para traslados internos. Era una empleada modelo, pero sin ambiciones visibles.
Felipe agradeció la información y se alejó más intrigado que antes. Una mujer sin ambiciones, que no buscaba crecimiento, que parecía contenta con permanecer invisible. ¿Por qué? ¿Qué escondía? ¿Y por qué le importaba? Por la tarde hubo otra actividad de integración, esta vez enfocada en la resolución creativa de problemas. Las personas fueron divididas en grupos de 5, y por una casualidad que pareció intencionada a los ojos de Felipe, Laura fue colocada en su grupo. Durante 2 horas trabajaron juntos en desafíos que exigían colaboración y pensamiento lateral. Felipe notó que Laura era inteligente, mucho más de lo que él esperaba. Sus soluciones eran elegantes, directas, eficaces. Ella hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Y entonces, en un determinado momento, sus ojos se encontraron. Laura lo miró con una intensidad que le hizo olvidar dónde estaba. No era admiración ni intimidación, era algo más profundo, más perturbador, como si ella lo conociera, como si ella viera a través de él. Felipe desvió la mirada primero y sintió una extraña sensación de derrota. Cuando la actividad terminó y el grupo se dispersó, Felipe se quedó atrás, recogiendo los materiales usados en la dinámica. Laura también se quedó. Sin que nada se dijera, ambos comenzaron a guardar los papeles, marcadores y paneles en silencio. El salón se vació por completo. Solo estaban ellos. Felipe sabía que debía romper el silencio, pero no sabía qué decir. Fue Laura quien habló primero. Le preguntó si le estaba gustando el retiro. Su voz era baja pero firme. Felipe dudó. Luego dijo la verdad. No, no le estaba gustando. Los retiros no eran lo suyo. Prefería la rutina de la oficina donde todo era predecible. Laura sonrió por primera vez frente a él, una sonrisa pequeña, casi triste. Dijo que entendía la necesidad de control. Dijo que ella también prefería la previsibilidad, pero que a veces la vida insistía en sacarnos de la zona de confort. Felipe le preguntó qué quería decir. Laura solo se encogió de hombros y salió del salón, dejándolo solo con sus preguntas y con la creciente certeza de que aquella mujer estaba, de alguna manera, cambiándolo todo. La noche del sábado cayó sobre rasca fría con un frío que cortaba la piel. Felipe cenó rápidamente, evitando prolongar las conversaciones superficiales con los colegas, y regresó a su chalet con la intención de trabajar. Abrió el portátil, revisó correos electrónicos, respondió mensajes urgentes, analizó hojas de cálculo de proyección financiera. Pero la concentración no llegaba. Cada 5 minutos, sus pensamientos derivaban hacia Laura, hacia la sonrisa triste que ella había esbozado, hacia la forma en que había dicho que la vida insistía en sacarnos de la zona de confort. Había algo en aquellas palabras, una capa de significado que él no lograba alcanzar. A las 10 de la noche desistió de trabajar. Se puso un abrigo pesado y salió a caminar por los jardines de la posada, esperando que el aire helado de la sierra le despejara la mente. No lo hizo, solo le hizo darse cuenta de lo perdido que estaba. Cuando pasó por la zona de la piscina, vio una figura solitaria sentada en una de las tumbonas, envuelta en un chal grueso, mirando el agua iluminada que soltaba vapor en el aire frío. Era Laura. Felipe se detuvo. Podría haber seguido caminando, fingir que no la había visto, mantener la distancia segura, que siempre lo había protegido, pero algo más fuerte lo atrajo hacia ella. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo, y se detuvo a unos pocos pasos de distancia. Le preguntó si podía sentarse. Laura levantó la vista, sorprendida por un momento, luego asintió con la cabeza. Felipe se sentó en la tumbona de al lado, manteniendo un espacio respetuoso entre ellos. Permanecieron en silencio por un tiempo, solo observando el agua. Fue Laura quien habló primero. Dijo que le gustaba ese lugar, de la soledad organizada, de estar rodeada de gente pero no necesitar interactuar. Felipe rió en voz baja. Dijo que entendía perfectamente, que había pasado toda la vida buscando exactamente eso, soledad organizada. Laura se giró hacia él, y había algo diferente en sus ojos, una curiosidad genuina. Le preguntó por qué alguien como él, que tenía tanto,
Elegía la soledad. Felipe dudó. No hablaba de su vida personal con nadie, mucho menos con una empleada que apenas conocía. Pero había algo en Laura que lo desarmaba. Quizás era el hecho de que ella no parecía impresionada con él. No había adulación en su mirada, ni miedo, ni admiración excesiva, solo interés humano. Entonces él le contó, no todo, pero lo suficiente. Habló sobre la relación desastrosa años antes, sobre las falsas acusaciones, sobre los 2 años de infierno intentando limpiar su nombre. Habló sobre la decisión de nunca más mezclar vida personal con carrera. Laura escuchó sin interrumpirlo, y cuando él terminó, ella permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo que entendía el dolor de ser acusado injustamente, que conocía bien esa sensación, que ya había visto a alguien muy cercano ser destruido por acusaciones falsas, por un sistema corrupto que protegía a los poderosos y aplastaba a los inocentes. Su voz tembló levemente al decir eso, y Felipe percibió que había una herida profunda allí. Le preguntó quién era esa persona. Laura miró a la piscina, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Dijo solo que era alguien a quien ella amaba, alguien que se fue. Felipe sintió una opresión en el pecho. No sabía si debía preguntar más, pero Laura continuó hablando, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que pudiera entender. Dijo que tenía un hermano, que él era brillante, un genio de la tecnología, un programador capaz de crear sistemas que otras personas ni soñaban, que él trabajaba para una gran empresa y que había descubierto irregularidades, esquemas de corrupción que involucraban contratos sobrevalorados y desvío de fondos, que intentó denunciar internamente, pero fue silenciado, que fabricaron pruebas contra él, destruyeron su reputación, lo forzaron a salir de la empresa sin referencias, sin nada, que cayó en una depresión profunda y nunca se recuperó, que 3 años después se quitó la vida. Laura dejó de hablar, la respiración irregular. Felipe quedó paralizado. La historia era devastadora, pero había algo en ella que lo perturbaba de una manera que no podía explicar. Una sensación extraña, como si ya hubiera escuchado aquello antes. No exactamente esa versión, pero algo parecido. Le pidió disculpas por su pérdida. Laura solo asintió con la cabeza. Dijo que el nombre de su hermano era Adrián. Adrián Medeiros. El nombre golpeó a Felipe como un puñetazo. Adrián Medeiros. Él conocía ese nombre. Lo conocía. ¿Hace cuánto tiempo? ¿7, 8 años? ¿De dónde? Felipe intentó disimular la reacción, pero sintió que la sangre se le helaba en las venas. Adrián Medeiros. ¿Dónde había oído ese nombre? Laura lo estaba mirando ahora, con una intensidad que lo hizo sentirse desnudo, expuesto. Le preguntó si estaba bien. Felipe mintió. Dijo que sí, que solo estaba cansado. Laura no pareció creerle, pero no insistió. Se levantó, se envolvió el chal alrededor de los hombros y dijo que iba a dormir. Le deseó buenas noches y se alejó, dejando a Felipe solo con un nombre que resonaba en su mente como una alarma. Adrián Medeiros. Él sabía de dónde conocía ese nombre, y cuando lo recordó completamente, deseó no haberlo hecho. 8 años antes, Felipe aún trabajaba en Tecnova Solutions, una multinacional de tecnología con operaciones en España. Era director de proyectos, responsable de gestionar contratos con grandes clientes corporativos. En aquella época, la empresa pasaba por una auditoría interna compleja, y Felipe había sido convocado para firmar documentos relacionados con un proceso de cumplimiento normativo. Recordaba vagamente haber cuestionado algunos de los documentos, haber encontrado ciertas cláusulas extrañas, pero el vicepresidente de operaciones, Marco Vilela, le había asegurado que todo estaba dentro de la ley. Felipe confió, firmó. Semanas después, hubo un escándalo que involucró a un empleado del sector de desarrollo que supuestamente había utilizado recursos de la empresa para proyectos personales. El nombre del empleado era Adrián Medeiros. Felipe recordaba haber visto el nombre en los periódicos corporativos internos, recordaba comentarios vagos en los pasillos sobre un programador talentoso que había caído en desgracia.
pero nunca se involucró directamente en el caso. O eso pensaba. Hasta esta noche. Felipe regresó corriendo a su cabaña, abrió el portátil y empezó a buscar en archivos antiguos. Tardó casi 2 horas en encontrarlo. Copias digitalizadas de los documentos que había firmado 8 años antes. Eran términos de transferencia de responsabilidad legal, cláusulas de indemnización, acuerdos de confidencialidad. Documentos técnicos, llenos de jerga jurídica. Felipe los había leído por encima en su momento, confiando en las garantías de Marco. Pero ahora, leyéndolos con atención, se dio cuenta de algo terrible. Uno de los documentos era una declaración de que Adrián Medeiros había violado términos contractuales al desarrollar software propietario sin autorización de la empresa. Y la firma de Felipe estaba allí como testigo ejecutivo. No sabía en aquel momento lo que aquel documento significaba. No sabía que estaba respaldando una acusación falsa, pero ahora lo sabía. Y se dio cuenta, con un horror creciente, de que su firma había ayudado a destruir a Adrián Medeiros. Felipe sintió náuseas. Se levantó, caminó hasta el baño, se echó agua fría en la cara, se miró en el espejo y vio a un extraño, un hombre que pensaba tener control sobre su vida, pero que descubría demasiado tarde que había sido utilizado como herramienta en un esquema que había destruido a un inocente. Y la hermana de ese hombre estaba aquí. Trabajaba en su empresa. Se había sentado a su lado minutos atrás y le había contado la historia de una injusticia. Y él no había dicho nada. ¿Por qué decir qué? ¿Que él había sido parte de aquello? ¿Que su firma había contribuido, aunque indirectamente, a la ruina de Adrián? Felipe se sentó en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer, pero aquella noche ninguna decisión llegó, solo culpa, pesada y sofocante. El domingo amaneció nublado. Felipe apenas había dormido, y cuando apareció en el desayuno, tenía ojeras profundas y una expresión cerrada. Mariana preguntó si estaba bien. Felipe dijo que sí, que simplemente no había dormido bien. Se sentó solo en una mesa de esquina, tomó café solo y se obligó a comer un pan. Laura entró en el comedor unos minutos después, cogió una taza de té y una fruta y se sentó al otro lado del salón. No miró en dirección a Felipe. Parecía distante, como si hubiera levantado de nuevo los muros que mantenía a su alrededor. Felipe la observó de lejos, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Ella no sabía, no podía saber, o lo sabría. La programación del último día del retiro incluía una conferencia sobre innovación y cambio organizacional, seguida de una reunión de cierre donde cada participante compartiría sus impresiones sobre los 3 días. Felipe participó en las actividades en piloto automático, respondiendo cuando era necesario, pero sin estar realmente presente. Su mente trabajaba a un ritmo frenético, intentando procesar la revelación de la noche anterior. Necesitaba investigar más. Necesitaba entender exactamente lo que le había pasado a Adrián Medeiros, y necesitaba, de alguna forma, descubrir si Laura sabía de su conexión con el caso. Durante el descanso de la mañana, intentó acercarse a ella. Laura estaba en la biblioteca de la posada, hojeando un libro antiguo. Felipe entró despacio, fingiendo buscar algo en las estanterías. Laura levantó los ojos, lo vio, y por un momento pareció que iba a ignorarlo. Pero entonces cerró el libro y preguntó si él quería hablar de algo. Felipe dudó. Preguntó si ella estaba bien. Laura sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Dijo que siempre estaba bien, que había aprendido a vivir con el dolor, que no tenía elección. Felipe se sentó en un sillón cercano. Dijo que había pensado mucho en la historia que ella había contado, que sentía mucho por lo que le había pasado a su hermano. Laura lo observó con atención. Preguntó por qué él parecía tan afectado. Felipe improvisó. Dijo que tenía principios fuertes sobre la justicia, que odiaba las injusticias, que casos como el de Adrián lo indignaban profundamente. Laura inclinó la cabeza estudiándolo. Había algo en su mirada
que le hacía sentir que ella estaba viendo a través de sus palabras. Dijo que era fácil sentir indignación por injusticias distantes, que lo difícil era reconocer las injusticias en las que nosotros mismos, sin saberlo, habíamos tenido participación. Felipe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Ella lo sabía? ¿Era posible? Preguntó qué quería decir. Laura solo dijo que a veces las personas buenas hacen cosas malas porque confían en las personas equivocadas, que no juzgaba a nadie por eso, que juzgaba solo a aquellos que sabían lo que hacían y no les importaba. Felipe quiso preguntar más, pero Mariana apareció en la biblioteca, llamándolos para la reunión de cierre. El momento se perdió. Durante la reunión, cada participante compartió brevemente sus impresiones sobre el retiro. Cuando llegó el turno de Felipe, dijo algo genérico sobre la importancia de la integración y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Cuando llegó el turno de Laura, agradeció la oportunidad de participar. Dijo que había sido enriquecedor conocer mejor el liderazgo de la empresa, y se sentó. Su voz era tranquila, profesional, pero Felipe percibió una frialdad que no estaba allí antes, como si algo hubiera cambiado entre la noche anterior y aquel momento, como si una puerta que había empezado a abrirse se hubiera cerrado de nuevo. El retiro terminó poco después del almuerzo. Los autobuses fletados llevaron a la mayor parte del equipo de vuelta a Madrid. Felipe, que había venido en coche, se demoró en la posada, pagando su cuenta y recogiendo sus pertenencias. Cuando finalmente estuvo listo para partir, vio a Laura saliendo de su cabaña con una maleta pequeña. Ella caminaba en dirección al aparcamiento donde los autobuses esperaban. Felipe no pensó. Simplemente fue hacia ella y le ofreció llevarla. Laura dudó, claramente sorprendida. Dijo que no quería molestarle. Felipe insistió. Dijo que no era molestia, que tenía espacio de sobra en el coche, que el tráfico del domingo por la tarde sería pesado y ella estaría más cómoda. Laura lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando algo. Entonces aceptó. El viaje de vuelta a Madrid fue tenso. Felipe conducía en silencio, concentrado en la carretera. Laura miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Ninguno de los dos intentó romper el silencio con charla trivial. Fue solo cuando ya estaban entrando, en la ciudad a la altura de la autovía de Barcelona, A2, que Laura habló. Preguntó por qué le importaba. Felipe, sin quitar los ojos de la carretera, preguntó a qué se refería. Laura dijo que él no necesitaba haberle ofrecido llevarla. No necesitaba haberse sentado con ella la noche anterior. No necesitaba fingir que le importaba la historia de alguien que ni siquiera conocía. Que ella entendía que gente como él tenía su rutina, sus límites, sus reglas, y que estaba bien. Ella no esperaba nada diferente. Felipe sintió rabia, no de ella, sino de sí mismo, porque Laura tenía razón. Él vivía según reglas rígidas, evitaba conexiones, mantenía distancia, pero en aquel momento se dio cuenta de que aquellas reglas lo habían transformado en alguien que él no quería ser. Alguien que firmaba documentos sin cuestionar, alguien que contribuía incluso sin saberlo a injusticias, alguien que escondía su culpa detrás de excusas sobre control y profesionalismo. Paró el coche en el arcén, ignorando los claxones irritados de los coches de atrás. Se volvió hacia Laura y dijo que sí le importaba, que la historia de Adrián lo había afectado profundamente, que había pasado la noche pensando en ello, que quería saber más, quería ayudar de alguna forma, si aún había algo que hacer. Laura lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, desconfianza y algo que podría ser esperanza. Preguntó por qué. ¿Por qué alguien como él se tomaría la molestia? Felipe no tenía una respuesta honesta. Todavía no. No podía decir la verdad. No allí, en aquel momento. Entonces dijo lo único que logró encontrar, que no era una mentira completa. Dijo que porque sentía que debía, que había injusticias que lo perseguían, que lo acechaban, y que quizás ayudar en un caso como el de Adrián fuera una forma de redención. Laura estudió su rostro por un largo momento. Entonces dijo algo que le hizo darse cuenta de lo peligrosa que era, de cuánto veía.
Dijo que los hombres que buscan redención generalmente tienen motivos. Preguntó cuál era el suyo. Felipe no respondió. Solo volvió a conducir. El silencio entre ellos, ahora cargado de tensiones no dichas, de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para hacer. Cuando dejó a Laura frente al edificio donde ella vivía, un edificio antiguo en Chamberí, ella agradeció el viaje con educación formal. Pero antes de cerrar la puerta del coche, se volvió y dijo una última cosa, que si él realmente quería ayudar, que investigara Teknova Solutions, que mirara los contratos firmados entre 2015 y 2016, que buscara el nombre de Marco Vilela y que, si encontraba algo, la buscara. Luego cerró la puerta y entró en el edificio sin mirar hacia atrás. Felipe se quedó parado en el coche durante casi 10 minutos, procesando las palabras de Laura. Ella sabía. No lo sabía todo. Quizás ni siquiera sabía de su firma específicamente, pero sabía lo suficiente para conectar los puntos. Teknova Solutions, Marco, Vilela. Contratos de 2015 y 2016. Ella no había lanzado esa información al azar. Eran pistas, un mapa, una invitación o quizás una trampa. Felipe no sabía cuál, pero sabía con certeza absoluta que su vida estaba a punto de complicarse de formas que él no podría controlar. Y por primera vez en años, la idea de perder el control no lo aterrorizaba, lo intrigaba, porque en el fondo, quizás él estaba cansado de vivir según reglas que lo habían transformado en alguien a quien no respetaba. Quizás era hora de romper esas reglas, aunque eso lo destruyera en el proceso. Felipe pasó el lunes entero encerrado en su oficina, cancelando reuniones e ignorando llamadas. Le pidió a su secretaria que no lo interrumpiera bajo ninguna circunstancia. Había trabajo urgente que hacer, pero no era el trabajo que figuraba en su agenda. Era otro tipo de investigación, más peligrosa, más personal. Comenzó por los archivos digitales que había guardado de la época de Teknova Solutions. Eran gigabytes de documentos, contratos, correos electrónicos, informes, todo organizado cronológicamente en carpetas comprimidas que él mantenía en un disco duro externo. Felipe nunca tiraba nada. Era un hábito que había desarrollado después del escándalo que casi destruyó su carrera. Guardar todo, siempre. Nunca se sabe cuándo una prueba puede marcar la diferencia entre la verdad y la mentira. Comenzó por los documentos de 2015, contratos con clientes, acuerdos de prestación de servicios, términos de confidencialidad. Nada parecía fuera de lo común. En 2016, el volumen de documentos aumentó considerablemente. Teknova estaba en fase de expansión agresiva, cerrando contratos con grandes corporaciones españolas y latinoamericanas. Fue en abril de 2016 cuando Felipe encontró el primer indicio. Un correo electrónico de Marco Vilela, entonces vicepresidente de 1900 Operaciones, solicitando que Felipe revisara y firmara una serie de documentos relacionados con una auditoría interna de cumplimiento normativo. El correo electrónico era vago, mencionando solo la necesidad de regularizar procesos antes de una inspección externa. Felipe recordaba vagamente haber recibido aquel correo electrónico. Recordaba haber pensado que era extraño que Marco pidiera su firma en documentos de cumplimiento normativo, ya que eso, normalmente, era responsabilidad del departamento jurídico. Pero Marco había argumentado que necesitaba validación ejecutiva de múltiples áreas para agilizar el proceso. Felipe confió. Al fin y al cabo, Marco era respetado en la empresa, tenía décadas de experiencia, y Felipe era solo un director intentando construir su reputación. Los documentos adjuntos al correo electrónico estaban en formato PDF, digitalizados, con varias páginas. Felipe los abrió uno por uno. La mayoría eran términos técnicos, cláusulas estandarizadas de contratos corporativos, pero entonces lo encontró. Página 17 del tercer documento. Una declaración formal afirmando que Adrián Medeiros, empleado del Departamento de Desarrollo de Software, había violado cláusulas contractuales al desarrollar sistemas propietarios utilizando recursos de la empresa sin autorización previa de la dirección ejecutiva.
y que, por lo tanto, Tecnova Solutions se reservaba el derecho de rescindir su contrato inmediatamente y emprender acciones legales para recuperar daños. La declaración tenía 3 firmas, la de Marco Vilela, la de la directora de cumplimiento normativo, Elena Morales, y la de Felipe Andrade, como director de proyectos y testigo ejecutivo. Felipe leyó y releyó aquel párrafo. No recordaba haber leído aquella página específicamente. El documento tenía más de 50 páginas, y él lo había firmado digitalmente después de una revisión rápida, confiando en que Marco y Elena ya hubieran realizado la debida diligencia. Pero ahora, mirando aquello, se dio cuenta de que había sido utilizado. Su firma prestaba credibilidad a una acusación que, según Laura, era completamente falsa. Felipe sintió rabia de Marco por haberlo manipulado, rabia de sí mismo por haber sido ingenuo, rabia de un sistema que permitía que personas inocentes fueran destruidas mientras los verdaderos culpables continuaban en posiciones de poder. Continuó investigando. Buscó noticias sobre el caso Adrián Medeiros. Encontró poco. Algunos artículos breves en portales de tecnología mencionando la salida de un programador talentoso de Tecnova por cuestiones contractuales. Nada sobre corrupción, nada sobre denuncias, nada sobre esquemas. La historia oficial era limpia. Pero Laura había dicho que Adrián había descubierto irregularidades. ¿Cuáles? Felipe necesitaba más información. Cogió el móvil y, después de dudar por unos minutos, escribió un mensaje a Laura. Necesitaba que hablaran, personalmente, con urgencia. Lo envió. La respuesta llegó casi inmediatamente. Dirección de un café en Malasaña, 7 de la tarde. Laura no perdió el tiempo. Felipe llegó al café a las 7 en punto. Era un lugar pequeño, acogedor, con mesas de madera oscura e iluminación suave. Laura ya estaba allí, sentada en una mesa de esquina, con una taza de té frente a ella. Vestía ropa casual, vaqueros y un suéter gris con el cabello suelto. Parecía diferente fuera del ambiente, corporativo, menos contenida, más humana. Felipe se sentó frente a ella. Pidió un café. Permanecieron en silencio por un momento, hasta que la camarera trajo la bebida y se alejó. Fue Felipe quien habló primero. Dijo que había investigado, que había encontrado los documentos, que su firma estaba allí, que no sabía en aquel momento lo que aquellos documentos significaban, pero que eso no lo absolvía, que debería haber leído con más atención, debería haber cuestionado, debería haber sido más cuidadoso. Laura escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella bebió un sorbo de té y preguntó qué más había descubierto. Felipe dijo que necesitaba saber la historia completa, lo que Adrián encontró, por qué fue silenciado, quién estaba detrás de eso. Laura respiró hondo. Dijo que Adrián trabajaba en un proyecto de desarrollo de una plataforma de gestión de contratos para grandes clientes de Tecnova. Durante el trabajo, él tenía acceso a bases de datos internas de la empresa, incluyendo registros de contratos ya cerrados. Así fue como percibió inconsistencias, valores que no cuadraban, contratos sobrevalorados, pagos a empresas fantasma. Adrián, siendo quien era, no pudo ignorarlo. Comenzó a investigar por su cuenta, recolectando evidencias, cruzando datos. Descubrió que había un esquema involucrando a Marco Vilela y Elena Morales. Ellos aprobaban contratos fraudulentos con proveedores que pagaban sobornos a cambio de valores inflacionados. El esquema funcionaba desde hacía años, moviendo millones. Adrián reunió pruebas suficientes y las llevó al Departamento de Ética y Cumplimiento Normativo de la empresa. Pero el departamento estaba dirigido por Elena. La denuncia murió allí. Y peor aún, Adrián fue marcado como alguien problemático, alguien que no respetaba jerarquías, alguien peligroso. Laura continuó. Dijo que pocas semanas después, Adrián fue llamado a Recursos Humanos e informado de que sería investigado por mala conducta. Las acusaciones eran absurdas: uso indebido de recursos, desarrollo de proyectos paralelos, violación de confidencialidad. Todo fabricado,
pero había documentos firmados por personas de confianza, documentos con el sello de aprobación de Marco y Elena, y la firma de Felipe Andrade como testigo ejecutivo. Adrián intentó defenderse, pero estaba solo contra un sistema. Fue despedido por causa justificada, sin derecho a indemnización, sin referencias. Intentó demandar a la empresa, pero los abogados de Tecnova eran poderosos. Lograron alargar el proceso por años, desgastando a Adrián financiera y emocionalmente. Él cayó en una depresión profunda, se aisló, dejó de trabajar, dejó de vivir, y 3 años después del inicio de aquella pesadilla, se quitó la vida. Laura dejó de hablar. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero ella no permitió que cayeran. Dijo que Adrián era su hermano mayor, su héroe, la persona más íntegra que jamás había conocido, y que él fue destruido por gente sin escrúpulos que solo se preocupaba por el dinero. Felipe sintió un peso abrumador en el pecho. Preguntó si ella lo culpaba, si lo veía como parte de aquel sistema que destruyó a Adrián. Laura lo miró con una honestidad brutal. Dijo que sí, que cuando supo que Felipe Andrade, uno de los firmantes de los documentos que incriminaron a su hermano, ahora dirigía una empresa de tecnología en Madrid, ella decidió entrar en aquella empresa, que falsificó parte de su currículum para conseguir el puesto, que pasó 2 años observándolo de lejos, estudiándolo, intentando entender qué tipo de persona era, que quería destruirlo, hacerle sentir lo que Adrián sintió, que planeaba revelar su participación en el caso públicamente, arruinar su reputación, hacerle perder todo. Pero que algo cambió, que al observarlo durante aquellos 2 años, se dio cuenta de que él no era como Marco o Elena, que había algo en él, una rigidez moral, una búsqueda de control que venía de heridas antiguas, y que en el retiro, cuando él contó sobre sus propias cicatrices, sobre cómo casi fue destruido por acusaciones falsas, ella percibió algo devastador, que quizás él también era una víctima de una forma diferente, que quizás él no sabía lo que estaba firmando, que quizás él también había sido utilizado. Felipe no sabía qué decir. Se sentía desnudo, expuesto, juzgado, pero también sentía algo extraño, alivio, porque finalmente alguien estaba diciendo la verdad, sin máscaras, sin juegos. Laura lo odiaba y, al mismo tiempo, lo entendía. Era complejo, contradictorio y de alguna manera real. Le preguntó qué quería de él ahora. Laura dijo que quería justicia, que Marcos y Elena todavía andaban por ahí, probablemente continuando con sus esquemas en otras empresas, que necesitaban pagar, y que quizás Felipe pudiera ayudar, que él tenía conexiones, recursos, conocimiento, que si realmente quería redención, esta era la oportunidad. Felipe asintió sin dudar. Dijo que ayudaría, que haría lo que fuera necesario para exponer a Marcos y Elena, que quizás no pudiera traer de vuelta a Adrián, pero podría asegurar que la verdad saliera a la luz, y que quizás en el proceso pudiera perdonarse. Las 2 horas siguientes las pasaron conversando. Laura mostró documentos que había guardado de su hermano, correos electrónicos, hojas de cálculo, anotaciones. Adrián era metódico, e incluso en su estado depresivo, había mantenido registros detallados de todo lo que había descubierto. Felipe fotografió todo, envió copias a su correo electrónico cifrado, prometió usar sus contactos para investigar dónde estaban ahora Marcos y Elena, si todavía trabajaban en tecnología, si tenían empresas, si había patrones sospechosos en sus trayectorias. Laura agradeció, pero entonces le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. Le preguntó por qué le importaba. Felipe dijo que ya lo había explicado, por redención, por justicia. Laura negó con la cabeza. Dijo que había otra razón, que ella lo percibía, que lo sentía, que había algo entre ellos que iba más allá de Adrián, más allá de la culpa, más allá de todo. Felipe intentó negarlo, pero las palabras no salieron, porque ella tenía razón. Había algo. Laura se levantó. Dijo que era tarde y que tenía que irse. Felipe le ofreció llevarla de nuevo. Ella aceptó.
El camino hasta su apartamento fue silencioso, pero era un silencio diferente, ya no cargado de tensión y desconfianza, sino de algo más complejo, una aceptación tácita de que estaban juntos en esto ahora. Cuando llegaron, Laura dudó antes de bajarse del coche. Se volvió hacia Felipe y le dijo una última cosa, que lo perdonaba. No completamente, no todavía, pero que lo estaba intentando, porque se había dado cuenta de que él no era el villano que había imaginado. Era solo un hombre que había cometido errores, como todos, y que quizás hubiera espacio para la redención, para ambos. Después se bajó del coche y entró en el edificio. Felipe se quedó quieto, procesando aquellas palabras. Perdón. Él no sabía si lo merecía, pero quería merecerlo. En las semanas siguientes, Felipe se sumergió en la investigación. Usó contactos antiguos de la industria tecnológica para rastrear a Marcos Vilela y Elena Morales. Marcos ahora era director de operaciones en una empresa de logística en Madrid. Elena trabajaba como jefa de compliance en una consultoría corporativa. Ambos en posiciones de poder, ambos aparentemente respetados. Felipe empezó a recopilar información sobre las empresas donde trabajaban. Buscó patrones, contratos sospechosos, movimientos financieros extraños, y encontró. Marcos estaba involucrado en licitaciones cuestionables. Elena había aprobado auditorías que, al ser analizadas con cuidado, mostraban inconsistencias flagrantes. Los mismos patrones del caso Adrián se repetían. Felipe documentó todo, creó dosieres detallados, los compartió con Laura. Ella, a su vez, usó sus habilidades administrativas para cruzar datos, organizar cronologías, construir un caso sólido. Durante ese periodo, Felipe y Laura empezaron a verse regularmente, siempre bajo el pretexto de discutir la investigación, pero ambos sabían que había más. Las conversaciones derivaban hacia territorios personales. Felipe hablaba sobre su infancia, sobre el padre ausente, sobre la presión constante de probar su valía. Laura hablaba sobre crecer a la sombra de un hermano genial, sobre la culpa de no haber podido salvarlo, sobre la rabia que la consumía. Descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Ambos habían construido muros alrededor de sí mismos. Ambos vivían según reglas estrictas para evitar más dolor. Ambos estaban cansados de estar solos. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de análisis de documentos en el apartamento de Laura, ella preparó café. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, mirando la pantalla del portátil donde los dosieres estaban abiertos. Felipe comentó que ya tenían material suficiente, que podrían llevarlo a un abogado, quizás a un periodista de investigación. Laura asintió, pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron allí, en silencio, hasta que Laura preguntó algo que había estado evitando durante semanas. Preguntó qué pasaría después de que Marcos y Elena fueran expuestos, después de que se hiciera justicia, después de que todo esto terminara. Felipe se volvió hacia ella. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Dijo que no sabía, que por primera vez en su vida no tenía un plan, no tenía control, no sabía lo que vendría, pero que sabía una cosa, que no quería, que ella desapareciera de su vida. Laura lo miró con una intensidad que lo desarmó completamente. Dijo que él era la última persona con la que debería estar, que estaba mal, que era complicado, que no tenía sentido. Felipe asintió. Dijo que era todo eso, y aún así allí estaban. Laura respiró hondo, y entonces, sin previo aviso, se inclinó y lo besó. El beso fue vacilante al principio, cargado de duda y miedo, pero después se profundizó, transformándose en algo urgente, desesperado. Años de soledad, de dolor, de muros cuidadosamente construidos se desmoronaron en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Laura se apartó, se llevó las manos al rostro. Dijo que no podía hacer aquello, que era traición a su hermano, que Adrián nunca perdonaría. Felipe le sujetó las manos con delicadeza. Dijo que entendía, que no la presionaría,
pero que necesitaba que ella supiera una cosa, que lo que sentía por ella no era culpa, ni redención, ni un intento de compensar errores. Era real, era aterrador y confuso, y completamente irracional, pero era real. Laura lo miró con lágrimas en los ojos, dijo que ella también sentía, y que eso la aterrorizaba, porque ¿cómo podrían estar juntos cargando todo lo que cargaban? ¿Cómo podrían construir algo sobre los escombros de tanto dolor? Felipe no tenía respuestas, solo abrazó a Laura mientras ella lloraba, liberando años de luto reprimido. Y esa noche no hubo más besos, no hubo más palabras, solo la aceptación silenciosa de que estaban, ambos, perdidos en un territorio desconocido, y que quizás, solo quizás, podrían encontrar un camino juntos. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños y tensos. Felipe y Laura continuaron trabajando juntos en la investigación, pero había algo diferente en el aire entre ellos, una conciencia aguda de la presencia del otro. Cada mirada prolongada, cada toque accidental al pasarse documentos, cada silencio llevaba un peso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En la oficina, Laura mantenía la misma discreción de siempre. Llegaba temprano, hacía su trabajo con la eficiencia metódica que la caracterizaba y se iba a su hora. Nadie sospechaba nada, ni siquiera Mariana, que tenía un ojo entrenado para las dinámicas interpersonales, percibía que algo estaba sucediendo. Felipe también mantenía su rutina, pero por dentro se sentía fragmentado. Por primera vez en años, su mente no estaba completamente enfocada en el trabajo. Pensaba en Laura, en el beso, en las palabras que ella había dicho, en la imposibilidad de todo aquello. Y aún así, no conseguía alejarse. Se encontraban 3, a veces 4 veces por semana, siempre bajo el pretexto de la investigación. Pero la línea entre el trabajo y algo más estaba cada vez más difusa. Una noche, mientras revisaban correos electrónicos antiguos de Adrián que Laura había recuperado de una copia de seguridad olvidada, ella le preguntó a Felipe sobre sus relaciones pasadas, cuántos había tenido, por qué ninguno había funcionado. Felipe dudó. No era un tema que discutiera fácilmente, pero con Laura las defensas parecían inútiles. Contó sobre relaciones breves y superficiales después del escándalo que casi destruyó su carrera, sobre cómo nunca permitía que nadie se acercara demasiado, sobre la soledad que había elegido como precio por la seguridad. Laura escuchó en silencio, y cuando él terminó, dijo que entendía, que ella también había vivido así, que después de la muerte de Adrián se había cerrado completamente. No había citas, no había amigos cercanos, no había nadie, solo trabajo y la obsesión por la justicia. Y ahora, de repente, tenía a alguien que debería ser su enemigo, pero que de alguna manera se había convertido en la persona que más le importaba. Era irónico y cruel al mismo tiempo. Felipe le preguntó si se arrepentía. Del beso, de todo. Laura pensó por un largo momento antes de responder. Dijo que debería arrepentirse, que sería más fácil si se arrepintiera, pero no se arrepentía. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Felipe entendió. Él sentía lo mismo. Estaban caminando hacia algo que podría destruirlos, y aún así no podían detenerse. Esa noche no hubo besos, pero hubo un entendimiento silencioso. Estaban juntos en esto, para bien o para mal, y tendrían que lidiar con las consecuencias cuando llegaran. La investigación avanzaba. Felipe usó un contacto antiguo, un periodista de investigación llamado Ricardo Tavares, que trabajaba para uno de los principales portales de noticias del país, para empezar a indagar discretamente sobre Marcus Vilela y Elena Moraes. Ricardo era conocido por su trabajo exponiendo corrupción corporativa y tenía una red de fuentes impresionante. Felipe concertó un almuerzo con él en un restaurante discreto en el centro de Madrid. Llevó copias de algunos de los documentos más relevantes, pero sin revelarlo todo. Quería evaluar el interés de Ricardo antes de entregar todo el dossier.
Ricardo examinó los documentos con atención profesional. Preguntó de dónde había conseguido aquello Felipe. Felipe dijo solo que tenía fuentes confiables y que prefería mantenerlas anónimas por el momento. Ricardo sonrió. Dijo que entendía. Comentó que conocía a Marcus y Elena de reputación. Ambos tenían trayectorias impecables en el papel, pero había rumores. Siempre había rumores en torno a personas que ascendían demasiado rápido, que acumulaban poder sin explicaciones claras. Dijo que necesitaría más que esos documentos para publicar algo. Necesitaría pruebas irrefutables, testigos, un rastro de dinero, pero que estaba interesado, muy interesado. Felipe regresó a la oficina con una sensación de progreso. Llamó a Laura y le contó sobre la reunión. Ella permaneció en silencio por un momento, luego dijo que necesitaban hablar, en persona, con urgencia. El tono de su voz puso a Felipe en alerta. Algo había sucedido. Salió de la oficina inmediatamente y fue hasta el apartamento de ella. Cuando Laura abrió la puerta, estaba visiblemente afectada. Dijo que se había acordado de algo que Adrián había dicho poco antes de morir. Tuvieron una última conversación, unos días antes del suicidio. Adrián estaba en un momento de lucidez, después de semanas sumergido en una depresión profunda. Le dijo a Laura que no soportaba más vivir con ese peso, pero que no quería que todo lo que había descubierto muriera con él. Dijo una frase enigmática que en ese momento Laura no entendió, pero que ahora tenía sentido. Dijo que había guardado todo donde los libros guardan secretos, que si algo le sucedía a él, ella debería buscar allí. Felipe preguntó qué significaba aquello. Laura dijo que no estaba segura, pero que Adrián amaba los libros. Tenía una colección enorme en su apartamento. Cuando él murió, Laura no tuvo fuerzas para tocar sus cosas. Simplemente cerró el apartamento con llave y nunca más volvió. Todavía pagaba el alquiler, incapaz de deshacerse del último lugar donde Adrián vivió. Felipe preguntó si podrían ir hasta allí. Laura dudó. Dijo que no entraba en ese lugar hacía 3 años, que no sabía si podría. Felipe le tomó la mano. Dijo que estarían juntos, que ella no necesitaba hacer eso sola. Laura lo miró con gratitud y miedo mezclados. Accedió. Fueron al día siguiente, un sábado lluvioso de junio. El apartamento de Adrián estaba en un edificio antiguo en Chamberí, de arquitectura, de los años 70, con pasillos estrechos e iluminación amarillenta. Laura abrió la puerta con manos temblorosas. El olor a moho y a aire estancado los golpeó inmediatamente. El apartamento estaba exactamente como Adrián lo había dejado. Libros apilados por todas partes, un ordenador viejo sobre la mesa, ropa todavía en el tendedero. Era como un museo del dolor. Laura se quedó paralizada en la entrada. Felipe le tocó el hombro suavemente, ofreciendo apoyo silencioso. Después de unos minutos, ella respiró hondo y entró. Empezaron por la estantería de libros del salón. Eran cientos de ellos, de todo tipo. Ciencia, ficción, filosofía, programación, matemáticas. Adrián era ecléctico en sus lecturas. Felipe y Laura comenzaron a examinar cada libro, buscando algo escondido entre las páginas, algún compartimento oculto. Pasaron horas haciendo esto. Nada. Laura estaba empezando a desanimarse cuando Felipe sugirió que probaran en la habitación. Allí había otra estantería, más pequeña, con libros aparentemente más antiguos. Ediciones clásicas, algunos en tapa dura, otros con encuadernaciones desgastadas por el tiempo. Laura se acercó despacio, pasó los dedos por los lomos de los libros y entonces lo vio. Un ejemplar de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Era el libro favorito de Adrián. Lo había leído decenas de veces, siempre diciendo que encontraba algo nuevo en cada lectura. Laura sacó el libro de la estantería. Pesaba más de lo que debería. Lo abrió. Las páginas centrales habían sido cuidadosamente cortadas, creando un compartimento hueco. Y dentro había un pendrive. Laura miró a Felipe con lágrimas en los ojos. Lo habían encontrado. Felipe tomó el pendrive con reverente cuidado.
Dijeron que necesitaban ver qué había allí. Volvieron al salón. Conectaron el pendrive en el portátil que Felipe había traído. El dispositivo estaba protegido con contraseña. Laura intentó varias combinaciones. Fechas importantes, nombres de familiares, títulos de libros. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirse cuando Felipe sugirió un último intento. El nombre completo de Adrián. Adrián Carlos Medeiros. Laura tecleó lentamente. El pendrive se desbloqueó. Ella soltó un sollozo. Incluso al final Adrián había pensado en ella. Los archivos en el pendrive estaban organizados meticulosamente. Carpetas con nombres como contratos fraudulentos, empresas fantasma, rastro de pagos, correos incriminatorios, grabaciones. Felipe y Laura pasaron las siguientes horas revisándolo todo. Era devastador. Adrián había recopilado pruebas detalladas de un esquema de corrupción que involucraba no solo a Marco y Elena, sino también a proveedores externos, empleados de otros departamentos e incluso a clientes que participaban en el esquema recibiendo sobornos para aprobar contratos sobrevalorados. Había hojas de cálculo que mostraban valores desviados que sumaban millones de euros a lo largo de 5 años. Había correos electrónicos donde Marco discutía abiertamente las operaciones con lenguaje codificado, pero claro para quien entendiera el contexto. Incluso había grabaciones de audio de reuniones donde Elena instruía a subordinados para alterar informes de auditoría. Era más que suficiente para destruir a todos los involucrados, pero había algo más perturbador. En una carpeta llamada Mi Historia, Adrián había escrito un relato detallado de todo lo que había sucedido, desde el descubrimiento inicial de las irregularidades hasta las amenazas que había recibido, las intimidaciones, la fabricación de pruebas en su contra, el proceso de despido y, al final, una carta, dirigida a Laura. Felipe preguntó si ella quería leerla sola. Laura dijo que no, que quería que él estuviera allí. Abrieron el archivo. La carta comenzaba con una disculpa. Adrián pedía disculpas por no ser lo suficientemente fuerte para seguir luchando. Decía que lo había intentado, pero que el sistema era demasiado grande, demasiado poderoso, y que él era solo un hombre roto. Le pedía a Laura que no gastara su vida buscando venganza, que siguiera adelante, que fuera feliz, que viviera la vida que él no había podido vivir. Pero sí, a pesar de todo, ella decidía buscar justicia. Allí estaba todo lo que necesitaría. Decía que la amaba más que a cualquier cosa en el mundo y que esperaba, donde quiera que estuviera después, que ella pudiera perdonarlo por rendirse. Laura no pudo seguir leyendo. Se derrumbó en lágrimas. Felipe la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella lloraba con una intensidad que parecía venir de las profundidades de su alma. Años de luto reprimido, de rabia, de culpa, de dolor, todo saliendo de una vez. Felipe no dijo nada, solo la sostuvo, dejando que ella liberara todo. Cuando finalmente las lágrimas cesaron, Laura se apartó ligeramente. Miró a Felipe con los ojos rojos e hinchados. Dijo que necesitaba terminar aquello, no por venganza, no por rabia, sino por Adrián, para que su muerte no fuera en vano, para que la verdad saliera a la luz. Felipe asintió. Dijeron que lo harían juntos, hasta el final. Pasaron la noche juntos. No fue solo físico, fue una fusión de almas heridas intentando encontrar consuelo la una en la otra. Cuando amaneció, Laura se despertó primero. Se quedó observando a Felipe dormir. Su expresión finalmente relajada, sin las líneas de tensión que normalmente marcaban su rostro. Sintió un nudo en el pecho. Estaba enamorada de él, completa e irrevocablemente enamorada, del hombre cuya firma había ayudado a destruir a su hermano. La ironía era cruel, pero al mismo tiempo, Laura se daba cuenta de que Felipe ya no era aquel hombre. Había cambiado. O tal vez era ella quien finalmente había visto quién era realmente. Un hombre imperfecto, que había cometido errores pero que estaba intentando enmendarlos. Un hombre que la veía, que la entendía, que no huía de su dolor, sino que lo abrazaba. Felipe se despertó y la encontró mirándolo,
Sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Le preguntó si estaba bien. Laura dijo que no lo sabía, que debería sentirse llena de culpa, pero no lo estaba, que debería estar arrepentida, pero no lo estaba, que todo aquello era equivocado y correcto al mismo tiempo. Felipe la atrajo hacia sí de nuevo. Dijo que la entendía perfectamente, que él tampoco sabía lo que estaba haciendo, que nunca lo había planeado, que había roto todas sus reglas, todas sus certezas, pero que no se arrepentía. Laura sonrió por primera vez en días. Dijo que eran dos idiotas complicados, intentando arreglar cosas que quizás no podían arreglarse. Felipe rió. Dijo que sí, pero que al menos eran idiotas complicados juntos. El lunes llegó con una urgencia renovada. Felipe se reunió con Ricardo Tavares y le entregó todo el dossier. Ricardo pasó horas examinando los documentos, escuchando las grabaciones, revisando las hojas de cálculo. Cuando terminó, silbó por lo bajo. Dijo que aquello era gigantesco, más grande que cualquier cosa que él hubiera expuesto antes. Preguntó si Felipe entendía las implicaciones, que publicar aquello crearía una explosión en el mercado de la tecnología, que Marcus y Elena no eran los únicos involucrados. Había nombres importantes, empresas respetadas, personas poderosas, y que las personas poderosas no caen sin luchar. Felipe dijo que entendía, pero que debía hacerse. Ricardo estuvo de acuerdo. Dijo que empezaría a trabajar inmediatamente, que necesitaría algunas semanas para verificar todo, entrevistar fuentes, construir la narrativa, pero que lo publicaría, y cuando lo publicara, sería imposible ignorarlo. El martes, Felipe y Laura se reunieron con Ana Paula Resende. La PAM. Abogada, era una mujer de 50 y tantos años, cabello gris corto, mirada afilada. Escuchó la historia entera sin interrumpir. Luego dijo que tenían un caso sólido, muy sólido, que ella interpondría acciones penales contra Marcus, Elena y todos los demás involucrados, que también buscaría procesos civiles para la reparación de daños a la familia de Adrián. Preguntó si Laura estaba preparada para lo que vendría, para los interrogatorios, para la exposición pública, para los intentos de desacreditar su versión. Laura dijo que sí, que había pasado 3 años preparándose para aquello. Ana Paula sonrió. Dijo que entonces tenían trabajo. ¿Qué hacer? Las 3 semanas siguientes fueron de una tensión creciente y sofocante. Ricardo Tavares trabajaba incansablemente en el reportaje, verificando cada hecho, entrevistando fuentes anónimas, construyendo una narrativa periodística sólida e irrefutable. Ana Paula Resende preparaba las peticiones iniciales para los procesos penales y civiles, reuniendo jurisprudencia, organizando cronologías, anticipando contraargumentos. Felipe y Laura vivían en un estado constante de alerta, sabiendo que en cualquier momento todo explotaría, y al mismo tiempo continuaban sus vidas aparentemente normales. Felipe iba a la oficina todos los días, participaba en reuniones, aprobaba proyectos. Laura ejecutaba sus funciones administrativas con la misma discreción, de siempre. Por la noche se encontraban, a veces en el apartamento de él, a veces en el de ella. Revisaban documentos, discutían estrategias, se preparaban para lo que estaba por venir, y también se permitían momentos de humanidad. Conversaban sobre cosas banales, cocinaban juntos, veían películas, creaban una burbuja temporal donde podían fingir que eran solo 2 personas intentando conocerse, sin el peso abrumador del pasado sobre sus hombros. Pero la realidad siempre volvía. Una tarde Felipe recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. La voz del otro lado era masculina, tranquila, educada. Preguntó si Felipe era quien él pensaba que era, el director de Soluciones Tecnológicas Andrade. Felipe confirmó desconfiado. El hombre dijo que era un viejo conocido de Marcus Vilela, que se había enterado por fuentes de que Felipe andaba haciendo preguntas sobre el pasado, sobre cosas que deberían haber quedado enterradas. El tono era cordial, pero había una amenaza velada en cada palabra. El hombre sugirió que Felipe reconsiderara sus acciones,
que a veces remover el pasado solo traía problemas para todos los involucrados, que sería una pena si algo le sucediera a su empresa, a su reputación o a personas que le importaban. Felipe sintió que la sangre se le helaba. Preguntó si aquello era una amenaza. El hombre rió. Dijo que no, claro que no. Era solo un consejo amistoso. Luego colgó. Felipe llamó inmediatamente a Laura y le contó sobre la llamada. Ella permaneció en silencio por un momento, luego dijo que también había recibido algo extraño, un correo electrónico anónimo aquella mañana, sin asunto, solo un mensaje breve. Decía que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, que insistir en la justicia a veces cuesta más de lo que vale la pena, y que sería una pena si algo le sucediera a ella. Laura no lo había tomado muy en serio en ese momento, pensó que era spam o algún loco aleatorio, pero ahora, con la llamada que Felipe había recibido, se dieron cuenta de que no era coincidencia. Estaban siendo vigilados. Marcus y Elena, o alguien relacionado con ellos, sabían que algo estaba sucediendo, y estaban reaccionando. Felipe quiso que Laura se quedara en su apartamento. Argumentó que sería más seguro estar juntos. Laura se resistió inicialmente, diciendo que no quería parecer débil, que no se dejaría intimidar. Pero Felipe insistió. No se trataba de debilidad, se trataba de prudencia. No sabían hasta dónde estaban dispuestas a llegar esas personas. Laura finalmente accedió. Esa misma noche, empacó algo de ropa y se mudó temporalmente al apartamento de Felipe. Él tenía un sistema de seguridad robusto, con cámaras, alarmas, portería 24 horas. Era más seguro, pero aún así, ambos dormían mal. Cada sonido extraño los ponía en alerta. Cada llamada desconocida era ignorada. Vivían bajo tensión constante. Ricardo Tavares finalmente concluyó el reportaje. Concertó un encuentro con Felipe y Laura en un café distante, lejos de los lugares que normalmente frecuentaban. Dijo que el artículo saldría el domingo, en una edición especial del portal. Sería una serie de 3 reportajes, publicados a lo largo de una semana. El primero se centraría en el caso de Adrián Medeiros, contando su historia, la injusticia que había sufrido, las pruebas que había recopilado. El segundo expondría el esquema de corrupción en detalle, nombrando a Marcus Vilela, Elena Moraes y todos los demás involucrados. El tercero analizaría las implicaciones sistémicas, discutiendo cómo casos como aquel eran posibles, los fallos en los mecanismos de cumplimiento corporativo, la necesidad de reformas. Ricardo dijo que estaba preparado para las consecuencias, que habría demandas, intentos de desacreditar el reportaje, presión de todos lados, pero que la verdad era sólida y que él no retrocedería. Felipe agradeció, preguntó si Ricardo necesitaba algo más. El periodista dijo que había una cosa, quería una declaración de Laura, personal, emocional, contando sobre Adrián, sobre lo que la pérdida había significado, sobre por qué ella había decidido buscar justicia. Algo que humanizara la historia, que mostrara que detrás de los documentos y números había personas reales, vidas destruidas. Laura dudó. Exponerse públicamente era aterrador, pero accedió. Era necesario. Ricardo grabó la entrevista allí mismo, en el café. Laura habló durante casi una hora. Contó sobre la infancia con Adrián, sobre cómo él era su héroe, sobre el día en que recibió la noticia de su muerte, sobre los 3 años de luto y rabia que siguieron, sobre la decisión de entrar en Soluciones Tecnológicas Andrade con intenciones de venganza, y sobre cómo todo cambió cuando encontró en Felipe no a un villano, sino a alguien tan perdido como ella, alguien que también buscaba redención. Su voz tembló varias veces, pero ella no se detuvo. Y cuando terminó, Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Dijo que aquello era poderoso, que conmovería a la gente y que él honraría la historia de Adrián con el mejor periodismo que pudiera hacer. El domingo llegó. El primer reportaje fue publicado a las 6 de la mañana. Felipe y Laura se despertaron temprano, ansiosos. Abrieron el portal de noticias en el ordenador. Allí estaba, el título en letras grandes:
La historia de Adrián Medeiros. Cómo un genio de la tecnología fue destruido por un esquema de corrupción corporativa. El artículo era detallado, bien escrito, emocionante. Empezaba con la entrevista de Laura mostrando fotos de Adrián en diferentes fases de su vida. Un joven sonriente, lleno de promesas. Luego entraba en los detalles técnicos, explicando lo que Adrián había descubierto, cómo había recopilado las pruebas, cómo había sido silenciado. Había testimonios de excompañeros de trabajo que confirmaban la competencia de Adrián y expresaban conmoción por lo sucedido. Había análisis de expertos discutiendo la plausibilidad de las acusaciones contra él y concluyendo que eran infundadas, y había, al final, la promesa de que más revelaciones vendrían en los próximos reportajes. La reacción fue inmediata y masiva. En pocas horas el reportaje se viralizó. Las redes sociales explotaron con discusiones. Profesionales de tecnología compartían la historia, expresando indignación. Periódicos y portales competidores comenzaron a hacerse eco. Soluciones Tecnova, empresa donde todo había sucedido, emitió una nota oficial diciendo que investigaría internamente las alegaciones, pero que no comentaría casos antiguos que involucraban a exempleados. Marcus Vilela y Elena Moraes no se pronunciaron, pero sus nombres estaban por todas partes. La gente comenzó a investigar sus trayectorias, a plantear preguntas sobre sus posiciones actuales. La tormenta estaba formada. En la oficina, el lunes, Felipe notó miradas curiosas. Algunos empleados lo saludaron con una deferencia diferente. Otros parecían confusos. El artículo no mencionaba el nombre de Felipe específicamente, pero hablaba de un empresario del sector tecnológico que había ayudado en la investigación. Las especulaciones comenzaron. Mariana entró en su despacho a media mañana. Preguntó, sin rodeos, si él estaba involucrado en toda aquella historia. Felipe confirmó. Dijo que había ayudado en la investigación, que había proporcionado documentos, que creía que era lo correcto. Mariana permaneció en silencio por un momento. Luego sonrió. Dijo que estaba orgullosa, que muchas personas habrían ignorado, se habrían protegido, habrían elegido la seguridad, pero que él había elegido la justicia. Felipe agradeció, pero se sentía más pesado que aliviado, porque sabía que las consecuencias aún estaban por venir. El miércoles, el segundo reportaje fue publicado. Este era aún más explosivo. Nombres completos, valores exactos, cronología detallada del esquema, documentos escaneados, con firmas visibles, fragmentos de grabaciones de audio con Marcus y Elena discutiendo operaciones fraudulentas. Era devastador. La reacción fue aún más intensa. La Fiscalía General del Estado anunció que abriría una investigación. La Policía Nacional fue activada. Las empresas donde Marcus y Elena trabajaban actualmente emitieron notas suspendiéndolos temporalmente de sus funciones mientras las investigaciones avanzaban. Abogados de ambos comenzaron a aparecer en los medios, negando todas las acusaciones, hablando de persecución, de pruebas fabricadas, de motivaciones políticas. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública se había vuelto contra ellos. Fue aquella misma noche cuando las cosas se pusieron realmente peligrosas. Felipe estaba trabajando tarde en la oficina. Laura se había quedado en su apartamento, descansando. Alrededor de las 9 de la noche, el móvil de Felipe sonó. Era Laura, con la voz tensa. Dijo que algo extraño había sucedido. La alarma del apartamento se había disparado. Ella había verificado las cámaras de seguridad por el móvil. Alguien había intentado forzar la puerta de entrada. El portero había subido corriendo y la persona había huido. Pero Laura lo había visto claramente en las cámaras. Era un hombre vestido de negro, con el rostro parcialmente cubierto. Felipe sintió pánico puro. Dijo que iba inmediatamente a casa. Llamó a la policía por el camino, reportó el incidente. Llegó al apartamento 20 minutos después, jadeando. Laura estaba conmocionada pero ilesa. El portero informó que el hombre había huido en una moto, sin matrícula. Las cámaras del edificio registraron la escena, pero no fue posible identificar al invasor. Felipe entendió el mensaje.
Ya no eran solo amenazas veladas, era un intento real de intimidación, quizás algo peor. Llamó a Ana Paula Resende. La abogada dijo que necesitaban involucrar a la policía formalmente, que aquello era un intento de allanamiento y posiblemente una amenaza relacionada con el caso que estaban exponiendo. Ella también sugirió que Felipe y Laura consideraran salir de Madrid temporalmente, hasta que las cosas se calmaran. Ir a algún lugar más seguro, más aislado. Felipe pensó inmediatamente en una propiedad familiar, una finca en las montañas de la Sierra de Guadarrama, cerca de San Ildefonso. Había pertenecido a sus abuelos y ahora estaba básicamente abandonada, usada solo ocasionalmente como retiro de fin de semana. Era aislada, discreta. Nadie sabría dónde encontrarlos. Se lo sugirió a Laura. Ella se mostró reacia a huir, pero después del susto de aquella noche, accedió. Necesitaban tiempo para respirar, para reorganizarse. No sería por mucho tiempo, solo hasta que se publicara el tercer reportaje, hasta que la fiscalía avanzara con las investigaciones, hasta que tuvieran la certeza de que estaban seguros. Hablaron con Ana Paula y Ricardo. Ambos estuvieron de acuerdo en que era una decisión prudente. Ana Paula dijo que seguiría trabajando en el caso, que los mantendría informados de cualquier novedad. Ricardo dijo que el tercer reportaje saldría el domingo siguiente como estaba previsto, y que él también tomaría precauciones de seguridad. El jueves por la mañana, Felipe canceló todos los compromisos de la semana. Le dijo a Mariana que tenía asuntos personales urgentes que resolver y que necesitaría ausentarse. Ella lo comprendió. Felipe y Laura empacaron ropa, compraron provisiones y partieron hacia la finca. El viaje duró 3 horas. Salieron de Madrid al amanecer, cuando el tráfico aún era ligero. Tuvieron cuidado de no ser seguidos, cambiando de ruta algunas veces, verificando constantemente los retrovisores. Cuando finalmente llegaron a la finca, ya era mediodía. El lugar era rústico, pero acogedor. Una casa de campo de 2 habitaciones, con chimenea, cocina sencilla, porche con vistas a las montañas. No había internet, solo señal de móvil débil. Era exactamente lo que necesitaban. Aislamiento completo. Felipe encendió la chimenea mientras Laura organizaba las cosas. Después se sentaron en el porche, tomando café y mirando el paisaje. El silencio era casi ensordecedor después del caos de los últimos días. Laura apoyó la cabeza en el hombro de Felipe. Dijo que se sentía en otro mundo. Felipe estuvo de acuerdo. Allí, rodeados por la naturaleza, lejos de la ciudad, lejos de las amenazas, era como si pudieran finalmente respirar. Pero ambos sabían que era temporal, que pronto tendrían que volver y enfrentar todo lo que les esperaba. Pasaron los días siguientes en una rutina sencilla. Se despertaban con el sol, caminaban por los senderos alrededor de la finca, cocinaban juntos, leían los libros antiguos que encontraron en la casa. Por la noche, encendían la chimenea y conversaban durante horas. Sobre todo y sobre nada. Sobre sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Laura habló sobre cómo se sentía culpable por haber odiado a Felipe inicialmente, por haber planeado destruirlo. Felipe dijo que entendía, que si los papeles se hubieran invertido, él habría hecho lo mismo. Hablaron sobre el futuro. ¿Qué sucedería después de que todo terminara? Si lograrían tener una vida normal juntos, o si el peso del pasado siempre los acecharía. No tenían respuestas, pero se tenían el uno al otro, y en ese momento parecía suficiente. El sábado por la noche encendieron el móvil para revisar mensajes. Había varios de Ana Paula, de Ricardo, de Mariana. Todo parecía estar progresando. La fiscalía había formalizado denuncias contra Marcus, Elena y otros involucrados. Se habían ejecutado órdenes de registro y embargo. Documentos y equipos fueron incautados de las residencias y lugares de trabajo de los acusados. El tercer reportaje sería publicado al día siguiente, como estaba previsto. Ricardo dijo que era el más fuerte de todos, analizando las implicaciones sistémicas y proponiendo reformas en los mecanismos de cumplimiento corporativo en España. Todo estaba avanzando.
Pero Ana Paula también alertaba. Decía que los abogados de Marcus y Elena estaban pasando al ataque. Alegaban que las pruebas eran fabricadas, que había una conspiración para destruir a sus clientes, que demandarían a todos los involucrados por difamación. Era el último intento desesperado de revertir la narrativa. Pero era improbable que funcionara. Las pruebas eran demasiado sólidas. El domingo por la mañana se despertaron temprano para leer el tercer reportaje. La señal de móvil era débil y la página tardó en cargar. Pero cuando finalmente cargó, lo vieron. El título era directo. ¿Por qué casos, como el de Adrián Medeiros, siguen sucediendo y cómo podemos impedirlo? El artículo era más analítico, menos emocional. Discutía fallos estructurales, la cultura del silencio en las empresas, la protección excesiva de ejecutivos, la dificultad de los denunciantes para obtener justicia. Proponía cambios legislativos, creación de canales de denuncia independientes, penalidades más severas para las empresas que toman represalias contra los denunciantes. Y terminaba con una frase de Laura, de la entrevista que había dado: «La justicia tardía sigue siendo justicia. Pero ¿cuántas vidas necesitan ser destruidas hasta que deje de ser tardía?». Felipe y Laura leyeron en silencio. Cuando terminaron, se miraron el uno al otro. Estaba hecho. La historia de Adrián estaba en el mundo. Su verdad estaba finalmente expuesta. Y quizás, solo quizás, algo bueno saldría de ello. Quizás otras personas en situaciones similares se sentirían animadas a denunciar. Quizás las empresas lo pensarían 2 veces antes de silenciar a empleados honestos. Era una pequeña esperanza, pero era una esperanza. Laura lloró. No de tristeza, sino de alivio. Una catarsis. Felipe la abrazó, y permanecieron así durante mucho tiempo, solo abrazándose el uno al otro mientras el sol ascendía sobre las montañas. Se quedaron en la finca por 5 días más. 5 días de silencio reconfortante, de caminatas por los senderos cubiertos de niebla matinal, de comidas sencillas preparadas juntos, de conversaciones a la luz de la chimenea. Era como si el mundo exterior se hubiera pausado, dándoles un respiro necesario antes de la tormenta final. Pero sabían que no podían permanecer escondidos para siempre. La vida real los esperaba. Las consecuencias de sus elecciones los esperaban, y necesitaban estar listos para enfrentar todo eso. El jueves recibieron una llamada de Ana Paula. La abogada dijo que era seguro volver. La policía había identificado al hombre que había intentado allanar el apartamento de Felipe. Era un exguarda de seguridad contratado por un intermediario ligado a Marcus Vilela. El hombre había sido arrestado y, a cambio de una reducción de pena, había confesado todo. Marcus y Elena estaban intentando intimidar a testigos, destruir pruebas, hacer cualquier cosa para impedir que el caso avanzara. Pero ahora, con esta nueva acusación de obstrucción a la justicia e intento de intimidación, su situación se había vuelto aún más grave. Se habían expedido órdenes de prisión preventiva. Ambos estaban detenidos, esperando juicio. Felipe y Laura escucharon la noticia con una mezcla de alivio y cansancio. Era una victoria, pero no traía la alegría que imaginaban sentir. Solo una sensación de que finalmente podrían seguir adelante. Ana Paula dijo que el proceso sería largo, que llevaría meses, tal vez años, hasta juicios finales y condenas definitivas. Pero que el caso era sólido, que la fiscalía estaba confiada, y que Laura tendría derecho a una reparación civil sustancial cuando todo terminara. Laura agradeció, pero dijo que no le importaba el dinero. Le importaba solo que la verdad de Adrián fuera reconocida. Y eso ya había sucedido. Su nombre había sido limpiado públicamente. Su historia había sido contada. Era lo que importaba. Volvieron a Madrid el viernes. La ciudad parecía diferente, o tal vez eran ellos los que estaban diferentes. Felipe fue directamente a la oficina, donde encontró una montaña de trabajo acumulado y decenas de correos electrónicos sin responder. Mariana lo recibió con un abrazo apretado.
Dijo que la empresa había recibido cientos de mensajes de apoyo de clientes, socios y profesionales de la industria, que la decisión de Felipe de apoyar la investigación, aun sabiendo que esto revelaría su propia participación inadvertida en el caso Adrián, había sido vista como un acto de coraje e integridad. Algunos clientes antiguos de Teknova Solutions incluso se pusieron en contacto queriendo migrar a Andrade Tech, diciendo que preferían trabajar con una empresa liderada por alguien con principios. Felipe se sorprendió. Había esperado consecuencias negativas, pérdida de reputación, tal vez incluso pérdida de clientes. Pero ocurrió lo opuesto. Su honestidad, su disposición a enfrentar errores del pasado e intentar corregirlos, resonó con la gente. No con todos, claro. Había críticos, personas que cuestionaban sus motivaciones, que decían que él solo había ayudado en la investigación para limpiar su propia conciencia. Pero la mayoría entendía. La mayoría veía a un hombre intentando hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Laura volvió al trabajo el lunes siguiente. Fue extraño. Todos sabían quién era ella ahora. La mujer del reportaje, la hermana de Adrián Medeiros, la persona que había pasado 2 años infiltrada en la empresa planeando venganza, pero que había terminado ayudando a exponer uno de los mayores esquemas de corrupción corporativa del sector. Los colegas no sabían cómo actuar. Algunos la saludaban con reverencia forzada. Otros evitaban el contacto visual, incómodos. Laura entendía. Era una situación sin precedentes. Mariana la llamó para una conversación privada. Dijo que Laura podría continuar en la empresa si quisiera, pero que entendía si ella prefería seguir adelante, empezar en otro lugar sin el peso de aquella historia. Laura agradeció la consideración. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional y que necesitaba descubrir qué quería hacer realmente con su vida ahora que la misión que la había consumido durante 3 años estaba completa. Felipe y Laura continuaron viviendo juntos en el apartamento de él. No discutieron si era temporal o permanente, simplemente sucedió de forma natural. Laura aún mantenía su apartamento en Chamberí, pero rara vez iba allí. Sus vidas se habían entrelazado de formas que ninguno de los dos había planeado, y por primera vez ambos se permitían no planear, solo vivir. Cocinaban juntos, veían series por la noche, se despertaban abrazados. Pequeños momentos de normalidad que parecían preciosos después de todo el caos. Pero había conversaciones difíciles que debían tener lugar. Una noche, mientras cenaban, Laura dijo que sentía que le debía algo a Felipe. Una explicación completa. Sobre todo. Felipe dijo que ella no le debía nada, que ya sabía lo esencial. Pero Laura insistió. Dijo que necesitaba hablar. Necesitaba que él entendiera completamente quién era ella, lo que había hecho. Contó desde el principio, sobre cómo, tras la muerte de Adrián, pasó meses perdida en depresión y rabia. Sobre cómo decidió que necesitaba hacer algo, que no podía dejar la injusticia sin respuesta. Sobre cómo investigó a todos los involucrados en el caso de Adrián. Descubrió que Felipe ahora tenía su propia empresa y decidió que él sería su objetivo. Creó una identidad falsa parcialmente, alteró algunos detalles de su currículum, estudió exactamente el tipo de perfil que la empresa buscaba. Consiguió la vacante de asistente administrativa y pasó 2 años observando a Felipe. Al principio, el odio era puro. Veía en él un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo corporativo. Un hombre que firmaba documentos sin cuestionar, que ponía la carrera por encima de la ética, que era cómplice aunque pasivo. Planeaba destruirlo, reunir evidencias de cualquier fallo que él cometiera, exponerlo públicamente, arruinar su reputación como la de Adrián había sido arruinada. Pero al observarlo durante meses, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que Felipe no era quien había imaginado, era meticuloso, ético, exigía lo mismo de sus empleados, trataba a todos con respeto, pagaba salarios justos, no había favoritismos, no había esquemas. Y había algo más, una soledad profunda que ella reconocía porque sentía lo mismo,
Un hombre que se había aislado por miedo a ser herido de nuevo, que había construido muros tan altos como los de ella. Laura continuó. Dijo que cuando fue elegida para reemplazar a Roberto en el retiro corporativo, lo vio como una oportunidad, tal vez de acercarse, de confirmar sus sospechas, de encontrar algo que pudiera usar contra él. Pero ocurrió lo opuesto. En el retiro, cuando Felipe se abrió sobre su propio trauma, sobre las falsas acusaciones que casi lo destruyeron, Laura percibió algo devastador, que él no era el villano, era víctima, así como Adrián, de un sistema corrupto que usaba a personas buenas como peones. Y cuando finalmente reveló la verdad sobre Adrián, vio el horror genuino en los ojos de Felipe. Vio que él no sabía. Vio que cargaba culpa incluso sin tener culpa real. Y en ese momento, todo lo que había planeado se desmoronó. No podía seguir odiándolo. Intentó, pero no pudo. Y después, cuando él decidió ayudar, cuando puso todo en riesgo para buscar justicia para alguien que ni conocía, ella se dio cuenta de que estaba perdida, que se había enamorado del hombre que debía destruir, y que eso era lo más complicado, lo más imposible, lo más cierto que le había sucedido jamás. Felipe escuchó todo en silencio. Cuando Laura terminó con lágrimas corriendo por su rostro, él simplemente se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. Dijo que entendía, que no la juzgaba, que cualquier persona en su lugar habría hecho lo mismo, tal vez incluso cosas peores, que ella tenía todo el derecho de estar furiosa, de buscar venganza, de querer destruirlo, y que el hecho de que ella hubiera logrado ver más allá de la rabia, de haber logrado elegir justicia en lugar de venganza, decía más sobre su carácter que cualquier error que pudiera haber cometido. Dijo que la amaba, completamente, incondicionalmente, con todas sus fallas y contradicciones. Laura sollozó en sus brazos. Dijo que también lo amaba, y que tenía miedo. Miedo de que el pasado siempre estuviera entre ellos. Miedo de que un día él despertara y se diera cuenta de que no podía vivir con ella, con el recuerdo constante de Adrián y de todo lo que había sucedido. Felipe se apartó ligeramente, sostuvo su rostro entre sus manos. Dijo que el pasado siempre estaría allí, que no podían borrarlo, pero que podían elegir qué hacer con él. Podían dejar que los definiera, que los aprisionara, o podían usarlo como cimiento para construir algo nuevo, algo mejor, algo que honrara. A Adrián no a través de venganza o culpa, sino a través de vidas vividas con integridad y coraje. Laura lo miró a los ojos y supo que él creía en lo que decía, y que tal vez, solo tal vez, ella también pudiera creer. Los meses siguieron. El caso contra Marco Vilela y Elena Morales avanzó lentamente a través del sistema judicial. Hubo audiencias, declaraciones, peritajes. Felipe y Laura fueron llamados a testificar. Fue difícil revivir todo públicamente, pero necesario. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarlos, pintarlos como conspiradores motivados por intereses personales. Pero las evidencias eran incontestables. Los documentos, las grabaciones, las declaraciones de otros testigos, todo apuntaba en la misma dirección. Marco y Elena eran culpables. Y en diciembre de aquel año, casi 8 meses después de la publicación de los primeros reportajes, la sentencia llegó. Marco fue condenado a 12 años de prisión por corrupción, fraude, obstrucción de justicia y formación de organización criminal. Elena recibió 10 años por las mismas acusaciones. Otros involucrados también fueron condenados, con penas que variaban de 3 a 8 años. Fue una victoria significativa, rara en casos de crímenes corporativos en España. Laura estaba en el tribunal cuando se leyó la sentencia. Felipe a su lado sosteniendo su mano. Cuando el juez golpeó el martillo, ella sintió que algo se soltaba dentro de su pecho. No era alegría, no era satisfacción, era cierre. Adrián finalmente podía descansar. Su verdad había sido reconocida, su integridad restaurada, y aquellos que lo destruyeron estaban pagando. No traía a Adrián de vuelta. Nada podría hacer eso.
pero significaba algo. Significaba que el sistema, por más defectuoso que fuera, aún podía funcionar cuando suficientes personas decidían luchar. Salieron del tribunal abrazados. Ricardo Távares estaba allí, cubriendo la sentencia para un reportaje de seguimiento. Ana, Paula también, sonriendo con satisfacción profesional. Lo habían logrado. Juntos lo habían logrado. Laura decidió dejar Andrade Tech, no por resentimiento o incomodidad, sino porque quería empezar algo nuevo. Quería usar todo lo que había aprendido, todo el dolor que había vivido para marcar la diferencia. Comenzó a trabajar con una organización no gubernamental que apoyaba a denunciantes y víctimas de represalias corporativas. Usaba su historia para animar a otros a denunciar, para mostrar que era posible buscar justicia, que valía la pena luchar. Era difícil, emocionalmente agotador, pero también gratificante de formas que ella nunca había experimentado. Sentía que estaba honrando a Adrián de una manera que importaba. Felipe la apoyó completamente. Hizo donaciones sustanciales para la ONG. Ofreció consultoría jurídica y de cumplimiento gratuita. Usó su red de contactos para ampliar el alcance del trabajo. Y Andrade Tech implementó políticas internas más rigurosas sobre canales de denuncia, protección de empleados, transparencia en procesos decisorios. Felipe transformó su empresa en un ejemplo de cómo los negocios podían ser conducidos con ética e integridad. Un año después de la sentencia, en una tarde de diciembre, Felipe llevó a Laura de vuelta al cementerio donde Adrián estaba enterrado. Era la primera vez que ella volvía desde el entierro, 4 años antes. Felipe se quedó unos pasos atrás, dándole espacio. Laura se arrodilló ante la lápida. Se quedó allí por un largo tiempo, en silencio. Después comenzó a hablar. Le contó a Adrián sobre todo lo que había sucedido. Sobre la investigación, sobre los reportajes, sobre la condena de Marco y Elena, sobre cómo su historia había tocado a miles de personas, cómo había inspirado cambios, y le contó sobre Felipe, sobre cómo había encontrado el amor en el último lugar donde esperaba. Dijo que sabía que Adrián entendería, que él siempre había querido que ella fuera feliz, que viviera plenamente, y que ella estaba intentándolo, estaba finalmente aprendiendo a vivir de nuevo, no solo a existir. Puso flores en la lápida, rosas blancas, las favoritas de Adrián. Se despidió, no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por haber tenido un hermano como él, gratitud por todo lo que él le había enseñado, y gratitud por él haber dejado las pistas que permitieron que la verdad saliera a la luz. Cuando volvió a donde Felipe esperaba, sus ojos estaban rojos, pero había paz en su rostro. Felipe la abrazó. Le preguntó si todo estaba bien. Laura asintió que sí, dijo que estaba lista. Lista para seguir adelante, lista para vivir, lista para construir un futuro que no fuera definido por el pasado. Salieron del cementerio de la mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura conseguía ver la belleza, sin sentir culpa por estar viva para apreciarla. Algunos meses después, en marzo, Felipe le pidió matrimonio a Laura. No fue elaborado ni grandioso. Fue simple, honesto. Estaban en la finca de la Sierra de Guadarrama, el Sintutzin, lugar donde se habían refugiado durante la tormenta. Caminaban por un sendero al atardecer cuando Felipe se detuvo. Se giró hacia Laura. Dijo que sabía que su relación había comenzado de forma no convencional, que tenía bases en tragedia y culpa y cosas complicadas que la mayoría de las parejas nunca tendrían que enfrentar, pero que exactamente por eso, lo que tenían era más fuerte. Se habían visto en los peores momentos, conocían las partes rotas el uno del otro, y aún así elegían estar juntos. Dijo que no prometía perfección, no prometía que sería fácil, pero prometía honestidad, prometía esfuerzo, prometía estar a su lado en todo lo que viniera. Y le preguntó si quería construir una vida con él. Laura lloró. Dijo que sí, que a pesar de todo, o tal vez por causa de todo, no podía imaginar su vida con nadie más.
Felipe le colocó un anillo simple de oro en su dedo, y allí, rodeados por las montañas donde habían encontrado refugio, sellaron la promesa de un futuro juntos. Se casaron en junio, en una ceremonia pequeña e íntima, solo familia cercana y pocos amigos. Mariana fue madrina. Ricardo y Ana Paula estaban presentes. En el altar improvisado en el jardín de una posada en San Lorenzo de El Escorial, el mismo lugar donde todo había comenzado, Felipe y Laura intercambiaron votos que escribieron ellos mismos. Hablaron sobre segundas oportunidades, sobre redención, sobre cómo el amor a veces surge de los lugares más improbables. Hablaron sobre Adrián, honrando su memoria, prometiendo vivir con la integridad que él representaba. No fue una ceremonia tradicional, pero fue verdadera, y cuando el oficiante los declaró casados y ellos se besaron bajo el sol de la tarde, había una sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. El pasado no había desaparecido, pero ya no los aprisionaba. Eran libres, libres para construir, para amar, para vivir. Años después, mirando hacia atrás, ambos reconocerían que nada de aquello era como lo planearon. Felipe había roto todas sus reglas. Laura había renunciado a su venganza, y en el proceso encontraron algo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Encontraron curación, encontraron compañerismo, encontraron un amor complicado, imperfecto, pero inquebrantablemente real. La historia de Adrián Medeiros nunca sería olvidada. Sería contada en cursos de ética empresarial, citada en discusiones sobre protección a denunciantes, recordada como ejemplo de coraje y del precio de la integridad. Y Felipe y Laura vivirían sabiendo que honraron su memoria de la mejor forma posible, no a través de venganza u odio, sino a través de justicia y amor, a través de la elección de vivir plenamente, honestamente, valientemente. Y quizás esa fuera la mayor redención de todas,